Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 55 del curso de geometría. En esta lección estamos tratando de demostrar, y ya vimos un caso en particular, este teorema que dice que en un mismo círculo o en círculos congruentes, las medidas de los ángulos centrales están en proporción con las medidas de los ángulos, de los arcos, que ellos interceptan en esos círculos, ¿verdad? Aquí tenemos, mire la situación, mire, aquí tenemos un ángulo central A' o primo B' en este círculo O', ¿verdad? El centro O', y aquí tenemos este otro ángulo central A o B en este círculo de centro O, ambos círculos siendo congruentes, ¿verdad? Y entonces vimos en particular, y fíjense que el arco que intercepta el A' o primo B', ese ángulo, es el A'B', y el arco que intercepta el ángulo A o B, el ángulo central A o B en este otro círculo O, es el arco AB. Ya vimos un caso en particular en donde se cumple lo que dice el teorema, donde si yo divido la medida de este ángulo A' o primo B' entre la medida de este otro ángulo A o B, me da lo mismo que si divido la medida de este arco A' B' entre la medida de este otro arco AB, ¿verdad? Eso es lo que dice que están en proporción, ¿verdad? Recuerda que en álgebra elemental, al final, el último tópico que discutimos en álgebra elemental fue precisamente razones y proporciones, ¿verdad? De hecho, debe repasar, si no recuerda bien eso, en su libreta de álgebra elemental o en sus apuntes, porque ahora en adelante ese concepto de razones y proporciones lo vamos a estar usando unas cuantas veces en el curso de geometría, ¿okay? Bueno, pues si está en proporción quiere decir que la división de esos valores, ¿verdad? La medida de este ángulo central entre la medida de este ángulo central da lo mismo que la división de la medida de este arco entre la medida de este arco, ¿verdad? Esas dos divisiones dan iguales, eso quiere decir que están en proporción, dos razones, dos divisiones son iguales, ¿verdad? Bien, dicho sea de paso, eso nos indica, ¿verdad?, que lo que significa es que un ángulo central en un círculo, mientras más mida, mayor es el arco que intercepta, y mientras menos mida, menor es el arco que intercepta, pero en particular están en proporción, o sea, la división de esas medidas son iguales, esas medidas que nos indican, ¿verdad? Los ángulos entre los ángulos y los arcos entre los arcos son iguales. Bien, pues el caso que habíamos probado era que si yo medía el arco AB con un número de subarcos, un número natural de subarcos de igual medida, y daba la casualidad que entonces el otro arco yo lo podía medir también con un número natural de esos mismos subarcos, que tuvieran esas mismas medidas en este otro círculo, entonces el teorema se cumple, ¿verdad? Bueno, y en lo que nos quedamos precisamente en la demostración es que ¿qué ocurriría si entonces ese número natural, o más bien esos subarcos en que yo he subdividido el arco AB, no cupiera aquí un número natural de veces, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si no cabe un número natural de veces, tiene que haber un cierto número natural y sobre un pedacito en donde no cabe un subarco de esos completos, ¿verdad? Pues entonces vimos la versión esta nueva del círculo O'. Y dijimos, pues mire, lo que va a pasar es que yo voy a coger un número natural de esos subarcos en que he subdividido el arco AB original, y aquí en este arco que va desde A' hasta P va a caber, sí, un número natural de veces ese número de subarcos, ¿verdad? Esos subarcos de igual medida que determinamos aquí, pero va a sobrar entonces un pedazo del arco en donde no cabe completo uno de esos subarcos de igual medida en que yo subdividí al arco AB, ¿eh? Y entonces decimos, bueno, pero entonces en esta parte de aquí, en donde sí cabe un número natural de esos subarcos de igual medida en los que yo subdividí el arco AB, se va a cumplir el teorema otra vez, porque es la misma situación de este con este, ¿verdad? Cabe un número natural de subarcos aquí y un número natural de subarcos aquí, pues cabe un número natural de esos subarcos aquí y un número natural de esos subarcos en este ángulo, en este arco desde A' hasta P, ¿eh? Ahí se cumple. Por lo tanto decimos, bueno, como en A'P, mira aquí seguimos con la prueba, ¿verdad? Y eso fue lo que aplicamos al final de la clase pasada y aquí lo estamos escribiendo, ¿verdad? Al final de la primera parte de esta lección. Como en el arco A'P aquí cabe un número natural de los arcos de igual medida en que subdividimos al arco AB, ¿verdad? Entonces, por la parte que ya probamos, el teorema se cumple, ¿verdad? Y en particular es el teorema que la medida del ángulo A' o P, la medida de este ángulo, entonces al dividirlo en la medida de este otro ángulo A o B, ¿verdad?, va a dar lo mismo que la medida de este arco
A'P entre la medida de este arco AB, ¿verdad? Y eso va a ocurrir siempre, siempre, ¿verdad? Siempre ocurrirá eso, ¿verdad? ¿Por qué? Se cumple en este ángulo A'P, lo mismo que se cumplía en el A'B', ¿verdad? Porque ahí cabía un número natural de esos subarcos de igual medida en que subdividimos al arco AB. Bueno, fíjese que entonces, si yo aumento el número de subdivisiones en que hacemos al arco AB, ¿verdad? Fíjense que yo subdividí, decíamos en la demostración, entre un número natural A. Y aquí hemos ilustrado para cuestiones de ilustración 6 de esos subarcos, ¿verdad? Pero si yo subdivido este arco AB entre un número mayor de 6, por ejemplo, me sale entonces otro número, un número de arcos de igual medida, pero más pequeñito, porque estoy dividiendo entre un número más grande. Y eso es lo que dice un teorema de álgebra elemental que decía, que se lo estoy citando aquí porque no lo ponemos en el salón, en la clase, pero está puesto como un problemita de práctica, ¿okay? En uno de los apuntes, me parece que es en el apunte número 6, en una de las secciones, este problema que dice, si usted tiene tres números A, B y C reales positivos, con la B en particular más grande que la C, entonces si yo divido este número A, que es positivo también, entre B, que es más grande que la C, perdón, que es más grande que la C, es decir aquí, B más grande que la C, entonces, ¿verdad? Esa división de la A entre la B va a ser más pequeña que si divido otra vez la A, pero entre este número C, ¿verdad? Si divido entre un número más grande, lo que me resulta aquí es menor que lo que me resulta acá, ¿ok? Bien, pues entonces, si yo ahora divido este arco AB entre un número mayor natural, las medidas de esos subarcos van a ser menor, por lo que dice ese teorema, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí en el arco A'P, donde va a caber un número natural también de esos nuevos subarcos más pequeños, lo que me sobre aquí, y donde no cabe un arco de esos más pequeños ahora completo, se tiene que ser obligatoriamente más pequeño, ¿ves? O sea, que la medida de este arco, que va desde P hasta B', miro aquí, tiene como límite al 0, según yo aumento el número de subdivisiones del arco AB, ¿verdad? Y como la medida de PB', la medida de este arco, en la primera parte de esta lección vimos que me puede servir como medida del ángulo central, ¿verdad? Pedimos que contábamos, ¿verdad?, cuántos de esos subarcos cabían, y eso decíamos que era la medida del ángulo central ese. Pues entonces la medida de ese ángulo central, según esto tiende a 0, también la medida tenderá a 0, porque entonces este ángulo que está aquí, el P o primo B', va a irse cerrando, según esto se va poniendo más y más pequeñito, ¿verdad? Así que también la medida del ángulo P o primo B' tiene a 0 como límite también, según, repito, aumentamos el número de subdivisiones que hacemos al arco AB, ¿okay? Bueno, entonces, por otro lado, en consecuencia, de esta variable, la medida de este otro arco que está acá, A'P, desde aquí hasta aquí, según este se va haciendo chiquitito, según yo aumento las subdivisiones en el arco AB, pues este arco va tendiendo como límite al arco A'B', porque según esto va poniéndose más pequeñito, entonces el P va llegando cada vez más y más cerquita de B', y por lo tanto el límite a lo que tiende la medida de este arco que va desde A' hasta P es a la medida del arco A'B', ¿verdad? Cada vez se acerca más y más al B' desde A' hasta acá, ¿verdad? Según la P se acerca al B'. Al yo, repito, subdividir el arco AB entre un número mayor de subdivisiones, ¿verdad? Bien, así que esa variable, la medida de este arco, desde A' hasta P, tiene como límite A', B', ¿verdad? La medida de ese arco. Igualmente, la medida del ángulo A' o primo P, de este ángulo que está acá, A' o primo P, la medida de ese ángulo, según esto se va pegando de acá, porque este arco se va haciendo más pequeñito, tiene como límite a la medida del arco del ángulo, perdón, A' o primo B', ¿verdad? Por eso lo decimos aquí. Y también la medida del ángulo A' o primo P tiene como límite a la medida del ángulo A' o primo B', ¿verdad? Bien. En consecuencia, por este teorema que aparece como uno de los problemas de práctica de esta misma sección de esta lección, ¿verdad? Dice, X, ese teorema que voy a usar ahora, dice que si X tiene como límite a L, entonces K por X tiene como límite a K por L, ¿eh? Si una variable que tiende a un límite L, entonces el múltiplo de la variable tiene como límite al múltiplo mismo del
el límite. Múltiplo constante, ¿verdad? Real constante, fijo. Ocurre lo siguiente entonces, bueno, pues aplicando ese teorema, decimos lo siguiente, miren, voy a ponerlo por aquí. No quiero borrar esto que está aquí, que le hemos marcado como 4, pero lo vamos a usar ya mismito para justificar otra cosa, ¿verdad? Entonces, miren, fíjense. Entonces lo siguiente, la variable, ocurre que la variable, la medida de este arco, de A' P, de ese arco, multiplicada por la constante recíproco de la medida del arco AB, es una constante, ¿verdad? AB, perdón. ¿Verdad? Si yo tomo la medida de este arco A' P, que es variable, ¿verdad? Porque según esto va cambiando el número de subdivisiones en AB, esto va caminando hacia B', ¿verdad? La P va cambiando a B'. Así que esa variable, la medida de A' hasta P, dividido entre esta constante desde hasta B, que es lo mismo que pensar que lo estoy multiplicando por el recíproco de esa constante, y esa es mi constante, esa por la cual estoy multiplicando a la variable que tengo aquí, tiene como límite a este valor. Bueno, pues al límite que tenía la variable A'P, que era A'B', multiplicado también del arco A'B', multiplicado también por la constante recíproco de la medida del arco AB. Que es lo mismo que pensar que lo estamos dividiendo entre la medida del arco AB. Según, vamos a ponerlo aquí para que no se nos olvide, aumentamos el número de subdivisiones en AB, en el arco AB. Y la variable, esta otra, medida del ángulo, medida del ángulo A' o P, multiplicado por la constante recíproco de la medida del ángulo AOB, que es fijo, ¿verdad? AOB, ese es fijo, tiene como límite a la medida, a la medida de el arco del ángulo A' o B', dividido o multiplicado por la constante recíproco de la medida del ángulo A o B. ¿Okay? Muy bien. Según aumentamos el número de subdivisiones en el arco AB. Recuerden que aquí la razón para esto es este teorema, ¿verdad? Como yo vi que esta variable tenía como límite a esta, pues al multiplicar esa variable por la constante 1 sobre la medida del ángulo AB, ¿verdad? Al multiplicar la variable por esta constante, tiene como límite a coger el límite de esta variable, que es este, por la misma constante, que es el recíproco de la medida del arco AB. Y aquí igual, como este ángulo, la medida de este ángulo tiene como límite, esa variable tiene como límite a la medida de este ángulo, entonces la variable, esa variable multiplicada por esta constante, el recíproco de la medida del ángulo AB, tiene como límite a la constante también, 1 sobre el recíproco de la medida del ángulo AB, por el límite de esta variable original. Bien. Bueno, pero entonces, y esto fue, repito, según aumentamos el número de subdivisiones en el arco AB. Luego, fíjense lo que tenemos aquí. Estas variables, según esta variable, miren, esta variable que está aquí, mírenla aquí, ¿verdad? Se mantiene igual a esta variable,
a esta que está aquí, en todo momento, ¿verdad? Y esta que está aquí tiene como límite a esta que está aquí, y esta que está aquí, mira, aquí tiene como límite a este que está aquí. Entonces, ¿qué decía el teorema del límite? Que lo estudiamos en la lección anterior a esta. Que si dos variables que cambiaban se mantenían iguales, siempre iguales, según cambiaban, entonces el límite de esta, que míralo aquí, el límite de esta, va a ser igual al límite de esta otra, ¿verdad? El límite de esta otra, que es este que está aquí, ¿verdad? Así que luego, por el teorema del límite, vamos a verlo otra vez. Recuerde que decía el teorema del límite. Si usted tiene dos variables que según cambian se mantienen siempre iguales, ¿verdad? Entonces el límite de esta, que es este que está aquí, mírenlo, tiene que ser igual al límite de esta, que dice aquí que es este, ¿okay? Entonces, este límite, la medida del ángulo A' o primo, B', entre la medida del ángulo A o B, tiene que ser igual al límite de esta otra. Y el límite de esta otra es este que está aquí. La medida del arco A', B', entre la medida del arco AB. Y eso era lo que queríamos demostrar. Así que fíjense que también funciona, aunque en este arco no quepa un número natural de las subdivisiones iguales que le hemos hecho al arco AB. Fíjense que cuando sí cabían iguales, se demostraba enseguida por cuestión de sustitución. Cuando no, fíjense que aplicamos el teorema del límite de alguna manera y sale que van a ser iguales eso, porque resulta que son límites de dos variables que se mantienen iguales según cambian de valor, ¿ok? Bueno, pues con esto terminamos esta lección. Nos vemos ya mismito en la lección siguiente.